Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Vamos a encarar aquí una situación problemática planteada en Ciencias del Mar, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es un problema de análisis dimensional. Dice, tomando como magnitudes fundamentales la masa, la longitud y el tiempo, obtenga la dimensión o ecuación de dimensiones de las siguientes magnitudes derivadas, el volumen, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es la masa? La masa es una magnitud, es algo que podemos medir, la masa. También la longitud y también el tiempo. Son magnitudes que nosotros podemos medir. ¿eh? Y hay algunas otras que no las podemos medir directamente, pero las podemos calcular. Por ejemplo, la energía cinética, la aceleración, la densidad, son magnitudes derivadas, porque su cálculo se hace a partir de otras magnitudes que son fundamentales. Entonces, lo primero que hay que hablar aquí es del sistema MKS, que es el sistema internacional de unidades, adoptado por la mayoría de los países, ¿no? Sistema internacional de unidades. Bueno, ¿qué significa MKS? M significa metro. La K es de kilogramo. Metro, kilogramo. Y la S, segundo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que estas magnitudes que aparecen aquí, que son la masa, la longitud y el tiempo, van a estar medidas respectivamente en la masa en kilogramos, la masa se mide en kilogramos, el tiempo lo medimos en segundos, esto sería el tiempo, ¿no? Y esto sería la longitud. Bueno, nosotros cuando hacemos el análisis dimensional, a la longitud la vamos a designar con la letra L mayúscula, a la masa, que la mediremos en kilogramos, la vamos a designar con la letra M mayúscula, y el tiempo, que lo vamos a medir en segundos, con la T mayúscula. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, el volumen. Vamos a ver, el volumen, nosotros, ¿en qué lo vamos a medir el volumen? Lo medimos en metros cúbicos. Entonces, metros cúbicos es la unidad. Esa es la unidad en la cual yo voy a medir la magnitud volumen. Pero, ¿qué dimensiones tiene el volumen? Bueno, en metros, ¿qué es lo que mido en metros? En metros mido, ¿qué? La longitud L. O sea que las dimensiones del volumen serían las dimensiones del volumen, que lo representamos así entre corchetes, las dimensiones del volumen, serían unidades de longitud al cubo. Por lo que yo mido en metros es la longitud. Entonces, si tengo metros al cubo, será la dimensión longitud elevada al cubo. Bien, entonces, luego nos pide también, una cosa, si vemos aquí, vemos que aparece m a la 0, L a la 3 y T a la 0. Bueno, esto es otra forma de escribirlo. ¿Qué quiere decir? Cualquier cosa elevada a la 0, por ejemplo, 1 a la 0 es 1, a la 0 es 1, m a la 0 es 1, L a la 0 es 1. O sea, cualquier cifra elevada a la 0 me va a dar 1. Matemáticamente es así. Entonces, ¿qué pasa? Yo como estoy aquí trabajando a partir de estas magnitudes fundamentales que son masa, longitud y tiempo, yo voy a decir, vamos a ver, el volumen es una magnitud que contiene la masa, el volumen no contiene la masa, entonces pongo la unidad de masa, que es la magnitud masa, la pongo elevada a la 0, porque m a la 0 es 1. Luego, la magnitud, longitud, el volumen es magnitud longitud elevada al cubo. Y luego,
el tiempo. ¿Aparece en el volumen el tiempo? No, el tiempo no aparece, así que voy a poner t a la 0. Y esto es equivalente a lo siguiente: masa a la 0 es 1, longitud al cubo es longitud al cubo, y tiempo elevado a la 0 también es 1, o sea que en definitiva esto me da unidades de longitud al cubo. Bueno, es sumamente fácil, ¿eh? Yo prefiero utilizar esta notación directamente y no poner esto, porque ¿para qué voy a poner esto si yo sé que no hay unidad de longitud, no hay unidad, perdón, de masa, y no hay unidad de tiempo incluida en el volumen? Pero si me lo llegan a pedir, tengo que saber utilizar esta estrategia. Bien, vamos a pasar ahora, vamos a borrar esto, y vamos a pasar a la densidad. Bien, la densidad, con el símbolo griego delta, mayúscula, la densidad es el cociente entre la masa y el volumen. Entonces yo digo, vale, la masa es la dimensión m, la dimensión m es la masa, o sea, se mide en unidades de masa, y el volumen lo medimos en unidades de longitud al cubo. Entonces, eso sería lo que me quedaría, unidades de masa sobre unidades de longitud al cubo. Entonces, esto lo puedo escribir de esta forma: masa multiplicado por L a la menos 3. ¿Por qué? Porque cualquier cantidad elevado a un número negativo es 1 dividido esa cantidad elevado al exponente positivo. Me voy a explicar. Por ejemplo, 4 a la menos 3 es lo mismo que 1 dividido 4 elevado a la 3. A la menos 5 es 1 elevado a la 5. Entonces, si lo tengo escrito de esta forma, puedo pasar a esta notación, que es lo que ha sucedido aquí. Lo tenía en el denominador y lo pongo en el numerador, escrito de esta forma. Vale. También, siguiendo la regla anterior, puedo decir lo siguiente. Vamos a ver. Aquí aparecen unidades de masa y unidades de longitud, pero no aparece unidad de tiempo. Entonces puedo poner que aparecerán unidades de masa por unidades de longitud a la menos 3, que sería el volumen, y como el tiempo no está presente, pongo unidades de tiempo a la 0, y recordemos que t a la 0 es igual a 1. Muy fácil, pero muy sencillo. Vamos a pasar ahora, me pide la posición. La posición, que normalmente la podemos denominar con la letra R, el vector posición con la letra R, o el módulo, la medida del vector posición. El vector posición lo medimos en metros. Entonces, las dimensiones de R serán unidades de longitud, simplemente unidades de longitud. Entonces, ¿qué significa? Como solo tiene unidades de longitud, unidades de masa no va a tener, por eso pongo masa elevado a la 0, longitud, y como tampoco está presente el tiempo, pondré t elevado a la 0, que es 1. Lo puedo escribir de esta forma o esta. Si al teacher se lo escribo o a la teacher se lo escribo de las dos formas, pues mejor. Va a tener un mejor concepto de mí. Bien, sigamos. Ahora tenemos la velocidad. Entonces tenemos que pensar la velocidad. ¿Cómo se calcula la velocidad? Pues la velocidad, v, se calcula como el cociente entre, vamos a ver, una velocidad media sería la variación del vector posición dividido el intervalo de tiempo en el cual se produjo esa variación. Y si fuera una velocidad instantánea, se define como la derivada del vector posición con respecto al tiempo, o también lo que solemos decir en física, diferencial R
sobre diferencial t. Entonces, vamos a ver qué magnitudes están implicadas en la definición de la velocidad. Está la posición, que la medimos en metros, y el tiempo, que lo medimos en segundos. Entonces, resulta que las dimensiones de la velocidad serán dimensiones de longitud. Entonces pongo L dividido las dimensiones de tiempo, que pongo T, las unidades de tiempo. Entonces, esto lo puedo escribir como L por T a la menos 1, que fue lo que acabamos de ver recién. Entonces, vamos a ver. En la velocidad no está implícita la masa, o sea que la unidad de masa la pongo elevado a la 0. Sí aparece la unidad de longitud y aparece la unidad de tiempo elevado a la menos 1. Entonces, la clave es ver cómo se define una magnitud, en este caso el cociente entre la variación de posición y el tiempo, ver en qué se mide cada una de estas cosas. Yo digo, la posición en qué se mide, la variación de posición en qué se mide, en metros. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a poner? Dimensionalmente, ¿el metro qué es? Es una unidad de la magnitud longitud. Tiene esas dimensiones. El tiempo, ¿en qué se mide? En segundos. Si el tiempo se mide en segundos, corresponde a la magnitud tiempo, que es lo que pongo aquí debajo. Bien, luego aparece la aceleración. Vamos a continuar. Aceleración. La aceleración, el vector aceleración, lo calculamos como, por ejemplo, si fuera la aceleración media, que son conceptos que no vamos a estudiar aquí, sino su definición. La aceleración media es la variación de la velocidad instantánea dividido el intervalo de tiempo en el cual se produjo esa variación. Si fuera una aceleración instantánea, lo pondríamos como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces yo digo, bueno, para definir las dimensiones de la aceleración, a ver, ¿cuáles serán las dimensiones de la aceleración? Aquí arriba tenemos la variación de velocidad, y la variación de velocidad se mide igual que la velocidad, o sea, ¿esto en qué se mide? Se mide en metros por segundo, dividido el tiempo, que es segundo. Entonces ya lo tenemos, sería, ¿qué es lo que mido en metros? ¿Qué es lo que mido en metros? Pues la longitud, ¿no? La longitud L. Entonces sería L, voy a poner esto un poquito más arriba, voy a pasar una raya así, sería L dividido, ¿qué es lo que mido en segundos? Lo que mido en segundos es el tiempo. Ah, vale, entonces pongo unidades de tiempo y a su vez está dividido entre este delta t, que se mide en segundos, o sea, unidades de tiempo. Y lo pongo aquí. Vale. Nosotros sabemos que para hacer esta división, la división de esta fracción, yo puedo suponer lo siguiente, que aquí hay un denominador 1, ¿no? Y entonces, ¿cómo divido esta fracción entre esta fracción? ¿Cómo divido eso? Muy sencillo. Dejo la fracción que está en el numerador tal cual está y multiplico por el inverso de la que está en el denominador. La fracción que está en el denominador es t dividido 1, por lo tanto, multiplicar por el inverso de esto, multiplicar por esto dado vuelta, o sea, 1 dividido t. Vale, entonces, ¿qué me queda aquí? Me queda L y t por t me da t al cuadrado, cosa que puedo escribir como L por t a la menos 2. También lo puedo escribir así. En la aceleración aparece la masa. No, la masa no aparece. ¿No? La masa no aparece. Entonces voy a poner masa elevado a la 0 y lo otro queda como está. Y ahí tenemos definidas las unidades, dimensionalmente de qué depende las unidades de la aceleración. Las unidades de la aceleración dependerán de las unidades de longitud y las unidades de tiempo a la menos 2. O sea, concretamente
metro por segundo al cuadrado. O sea, esto sería igual a metro partido segundo al cuadrado o metro multiplicado por segundo a la menos 2, que es lo que tenemos expresado aquí. O aquí, es lo mismo. ¿Vale? Una cosa son las unidades, que son los metros y los segundos, y otra cosa son las magnitudes, que son la longitud, cuyas unidades son el metro, y el tiempo, cuya unidad es el segundo, en nuestro sistema internacional de unidades. Bueno, la fuerza. Vamos a ver ahora la fuerza. Bien, la fuerza a partir de la segunda ley de Newton, podemos escribirla cuando la masa es constante como masa por aceleración. Así que entonces, las dimensiones de la fuerza será la masa, o sea, unidades de masa, y multiplicado por las unidades de aceleración, que dijimos que era unidades de longitud por unidades de tiempo a la menos 2. Y ahí nos queda definida la fuerza. Muy sencillo. Bueno, por otro lado, para terminar esto, vamos a ver la energía cinética. Tenemos que saber cómo se calcula la energía cinética, si no, no podemos hacer el análisis dimensional. La energía cinética se calcula como masa por la velocidad al cuadrado partido entre 2. Entonces, la energía cinética, ¿cuáles serán las dimensiones de la energía cinética? Bueno, por un lado tenemos la masa, ¿no? La masa, m. Entonces será la magnitud implicada en la masa, que estará medida en unidades de masa, que será el kilogramo, y la velocidad aparece al cuadrado. Pero la velocidad habíamos visto que era unidad de longitud partido la unidad de tiempo. Cosa que puedo escribirlo así, m por L por T a la menos 1. Bueno, pero cuidadito, porque la velocidad está al cuadrado. Quiere decir que estas unidades tendrán que estar al cuadrado, esto tendrá que estar al cuadrado, y esto tendrá que estar al cuadrado. Por lo tanto, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar unidad de masa, L al cuadrado es L al cuadrado, o sea, por unidades de longitud al cuadrado, y por unidad de tiempo a la menos 2. L al cuadrado y menos 1 por 2 me da menos 2. Y ahí tenemos, todo esto vemos que ha coincidido con los resultados que están planteados aquí. Bueno, no quiero extender más el vídeo, espero que se haya entendido, ya subiré alguna cosita más de esto, y cualquier duda ya saben que me las pueden poner en los comentarios. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.